Hola, en este video veremos cómo crear clases en C++. Por lo tanto, tendremos los siguientes objetivos. Uno de ellos es, obviamente, crear clases en C++, utilizar el concepto de encapsulamiento que tiene o es parte de la programación orientada a objetos y cómo la está implementada en C++. Veremos cómo crear constructores a las clases y una de ellas, de esas características de crear constructores, es crear un constructor parametrizado. Por último, esa clase que creemos la moveremos a un punto .h y a un punto .cpp. Entonces tendremos dos archivos para representar una clase. En el punto h tendremos la descripción de la clase y en el punto cpp el comportamiento de esa clase. Como preámbulo para ver clases, conocemos el concepto de estructura, en la que podemos crear como un nuevo tipo de dato en el cual podemos mezclar tipos de datos primitivos o incluso otras estructuras. La clase toma como referencia las estructuras, pero le añade estos nuevos conceptos de la programación orientada a objetos. Uno de esos conceptos es el de encapsulación. Si observan en el código, podemos ver cómo está creada la clase personaje tomando como referencia la estructura personaje. Dentro de la clase personaje podemos ver que están definidos los mismos tipos de datos, pero que cambia aquí, que como ya estamos en C++, ese arreglo de caracteres lo vamos a definir como un string y ya no vamos a utilizar struct, sino vamos a utilizar class. Aquí en C++ podemos seguir utilizando las estructuras, pero la diferencia con las estructuras en comparación con las clases es que podemos crear restricciones, que es lo que hace la encapsulación. Por ejemplo, todo este cacho de código, que es donde están los atributos o las propiedades del personaje, son atributos que son privados. No viene en específico la palabra, sino por default, al declararlos así, estamos diciendo que esos atributos serán privados. Como pueden ver, existe la palabra public, dos puntos, y todo lo que esté después de ahí serán atributos públicos. Esto quiere decir que esos atributos se van a comportar como si estuvieran o fueran parte de una estructura, que podemos acceder a ellos con un punto. Si recuerdan, para acceder a atributos de una estructura, utilizamos el nombre de la variable punto, el atributo al que queremos acceder. Este es como el ejemplo clásico. Es común y por buenas como costumbres decir que todos los atributos de las clases deben de ser privados y se les debe de crear sus métodos de acceso, que es lo que llamaremos como getter y setters, que lo vamos a ver en el transcurso de este video. Como ya empezamos a hablar del encapsulamiento, ven aquí ya está la palabra private, lo que indica que todo esto, esos atributos o puede haber métodos, que en este caso en orientado a objetos, a las funciones que están dentro de una clase se le llaman métodos. Private lo que hace es definirlos como ocultos. No es que estén ocultos dentro de la computadora cuando se esté corriendo, sino son ocultos al programador que va a utilizar esa clase. Y aquí sigue estando el constructor público. El constructor nos va a servir para inicializar cosas cuando creemos un objeto. Entonces, al momento que creemos una variable o creemos un objeto o una instancia, también se le conoce de una clase, se manda a llamar esta función que se llama constructor. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo ahora con la palabra public estamos diciendo que todos esos atributos van a ser públicos. Eso quiere decir que cualquiera pueda acceder directamente a esos atributos. ¿A qué me refiero? A que desde el código podemos acceder como si fuera una estructura a esos atributos sin ningún problema. Y ahorita vamos a hacer las pruebas. También existe la tercera palabra como reservada para encapsular o ocultar información, que se llama protected. Este tipo de encapsulamiento lo que hace es que esos atributos que están ahí sean privados y las clases que heredan de esa clase podrán acceder a esos atributos. ¿Okay?
Por último, vamos a crear un constructor parametrizado. Si observan, aquí nuestra clase es la misma clase que les he presentado en las diapositivas previas. Podemos ver que hay dos constructores. Podemos definir diferentes constructores para nuestras clases, pero ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Que el segundo está parametrizado. Eso quiere decir que recibe un conjunto de parámetros. Entonces, en este caso se puede decir que podemos crear dos objetos personajes de manera diferente, que son los que se muestran al final de esta diapositiva. El primero es invocando al constructor sin parámetros, que sería en este caso este que está aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que haría? Crearía el objeto personaje 01 con sus atributos, con esos 4 atributos. El segundo constructor, si observan, estamos mandándole un conjunto de parámetros, por lo tanto está utilizando este constructor, y lo que hace es, o lo que pretendería hacer, o el objetivo es que nosotros le mandemos de manera externa los atributos para que se le asignen a sus atributos. Ok, entonces podríamos decir que personaje 2 ya existe en memoria con estas variables, no variables, con estos valores que le estamos mandando previamente. Ok, teniendo esto en cuenta, vamos creando nuestra clase en un archivo y creándole sus constructores y creando objetos. Entonces nos vamos a Visual. Yo ya tengo como el machote donde vamos a empezar a escribir, y vamos a declarar nuestra primera clase, que es la que les mostraba en las diapositivas, que en este caso va a ser la que ya conocemos, que es la de personaje. Ok, personaje, voy a ponerle aquí un salto de línea para dejar todo como en orden. No es necesario hacerlo, pero más bien es diferentes maneras de crear la clase, ¿no? Habíamos definido el nombre a un personaje que anteriormente lo habíamos hecho con un arreglo de caracteres fijo, ¿no? Entonces ya sabemos que el string puede tomar cualquier tamaño. El otro es qué tipo de personaje es. Después definimos, creo que es fuerza, déjenme verificar, fuerza como un flotante. Entonces float fuerza, y por último como entero la salud. Y al final de la definición de la clase hay que ponerle un punto y coma. Hasta ahí se puede decir que tenemos una definición de personaje. Vamos creando un objeto en el main. Entonces el tipo de dato se puede decir va a ser personaje, y le voy a poner p01 va a ser igual a personaje. Hasta aquí se puede decir que estamos creando una instancia de la clase personaje, pero nuestra clase no tiene un constructor, entonces no podemos utilizar como esta parte porque no está llamando a ese constructor. Lo que tenemos que hacer es declarar nuestro constructor y que sea público. Este lo voy a retroceder, y si observan, los constructores deben de llevar el mismo nombre que tiene la clase. No nos podemos inventar cualquier nombre, sino tienen que ser el nombre con el que le pusimos la clase. Entonces, si lo compilamos, va a correr. Hay un error, voy a ver dónde está el error. Voy a volver a compilar. Ok, ya vi cuál es el error. Personaje, aquí nuestro constructor está declarado, más no está implementado. Para implementarlo y que no haga nada, básicamente hay que hacer esa parte, ¿no?
compilamos y ahí está, compila nuestro programa. Ahora lo que queda por hacer es poder acceder a esos atributos. Si quisiéramos, si fuera como una estructura, por ejemplo P01, quisiéramos acceder al nombre para asignarle un nombre así directamente, por ejemplo mi nombre, y compiláramos, aquí nos vamos a dar cuenta en el error de que personaje dice está declarado, me voy a recorrer un poquito para acá, dice que es inaccesible. ¿Por qué es inaccesible? Porque es privado, o sea, no podemos acceder al atributo nombre directamente como esta manera. Y ustedes podrán pensar, pues qué limitado está eso, ¿no? Si yo quiero asignarle, porque no puedo. La intención del orientado a objetos es ocultar información. Con esto no le damos, o solamente le damos al usuario o al programador las herramientas que necesita sin meterse tanto en rollos de darle todo acceso, ¿no? Si quisiéramos acceder, pues tendremos que decir que estas variables o estos atributos deben de ser públicos. Entonces al compilar, compila sin ningún problema, ya no nos da ese error porque ya podemos ingresar valores, ¿no? Y lo podemos verificar, ¿no? Por ejemplo, vamos imprimiendo p01.nombre, fin de línea. Lo voy a correr y ahí está la impresión, ¿no? Entonces podemos acceder al atributo, asignarle algo y también lo podemos obtener. Incluso en el editor van a ver que no les aparece como los atributos que tiene cuando son privados. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlo a private y si lo compilamos me va a dar un error, ¿no? Aquí dice declarado como privado el string nombre. Otra cosa que les mencioné en las diapositivas es que si ponemos esta palabra de private, todo lo demás va a ser privado, ¿ok? Si lo quito, sigue siendo privado. Entonces podemos utilizar esas dos formas. Por si alguna vez ven el código de esta manera, quiere decir que todos estos son privados. Ahora, lo que vamos a hacer, la intención no es dejar las clases así en el main. Aquí es como un ejemplo de prueba. Hasta ustedes mismos pueden hacer sus pruebas ahí. Pero si quisiéramos crecer esa clase con más comportamientos, lo que tenemos que hacer es cambiarla a un punto H, como lo hicimos cuando creamos las funciones en los ejemplos de repaso que hicimos sobre C. Para eso, las clases necesitan un punto H donde va a estar su definición y un punto CPP donde va a estar la implementación de todos sus comportamientos. Entonces creamos dos nuevos archivos. El primero va a ser el nombre de la clase, .h, que es donde va a estar definida nuestra clase. Está vacío, pero si recuerdan, hay que poner estas directivas para evitar que se vuelvan a recompilar cuando las estemos llamando desde otro lado, ¿no? Y el end. Entonces, dentro de esas dos directivas vamos a meter nuestra clase, que es la que tenemos aquí. Entonces la podemos seleccionar, la cortamos y la vamos a meter ahí. Ok, y si observan nos marca que no está definido la clase string. Para hacerlo necesitamos incluir el iostream y posteriormente el namespace, que es en el std. Ok, entonces ya se observan, ya nos lo deja o ya no lo detecta.
Ahora hay que hacer el personaje.cpp, donde va a estar la implementación o el comportamiento de nuestra clase personaje. Entonces, personaje.cpp. Aquí lo que vamos a hacer es declarar únicamente nuestro constructor. Entonces, debemos de incluir nuestro personaje.h y después en la clase personaje existe un método que en este caso se llama el constructor, cuál es personaje. ¿Ok? Entonces, si nos regresamos al punto h, aquí únicamente vamos a dejar la pura definición. Entonces, estas llaves que están aquí nos están queriendo decir que ahí está implementado el constructor. Se los voy a quitar porque ya lo tenemos implementado en el CPP. Así es como se tiene que implementar en el CPP. Si observan, este es el nombre como del método de la función y esto representa lo que está al inicio, a qué clase pertenece. Y pueden observar que no regresa nada a esa función. Así es como se definen los constructores. ¿Okay? Entonces, para poderlo usar en el main, si observan y aquí me marca que no está definido, pues lo que tengo que hacer es, o tenemos que hacer es incluir personaje.h para que exista en este contexto del main.cpp. Me va a seguir marcando aquí errores porque estos atributos pues son privados y no podemos acceder de esa manera. Lo que podemos hacer es crear nuestro constructor parametrizado. Voy a eliminar estas líneas y hasta ahí deberá de compilar. Voy a compilar. Me dice que hay un error. Déjenme ver dónde me lanza ese error. No, ese error siempre creo que me sale aquí en mi máquina. Si lo corro, déjenme eliminar este y compilar de nuevo. Ok, me está dando error en el constructor. Está aquí. Y si está público. Sí. Personaje, está bien. Quitar estas líneas. Voy a dejarlo así. Si comento esta. Ok, sí compila. Pero si la descomento, me va a dar ese error. ¿Qué es lo que me falta? Déjenme revisar. Vamos viendo si hay que ponerle aquí un explicit. Ok, por ahora sí lo voy a dejar con ese error. Voy a comentar esta, voy a quitarla y vamos a crear el segundo constructor. Entonces va a tener otro constructor. Si observan,
podemos crear los constructores, podemos tener funciones con el mismo nombre pero con diferentes parámetros. Entonces este va a ser para recibir el nombre. En la siguiente línea va a ser para recibir el tipo. En la siguiente vamos a recibir un flotante para la fuerza y por último un entero para la salud. Si observan en los strings, los estoy diciendo que van a ser constantes y voy a recibir referencias. Esto es lo mejor porque como no vamos a modificar, por eso lo estamos dejando como constante, y como no queremos crear copias, al momento de pasar los argumentos ponemos los ampersand, ¿no? En el caso del flotante y el entero no es muy necesario dejarlo como constante y como referencia, ¿ok? Porque siempre tienen el mismo tamaño, nunca van a cambiar, ¿no? En cambio un string, como es variable, aquí sí nos conviene mandarlo como referencia. Entonces este personaje lo que tenemos que hacer es hacer su implementación, ¿no? Lo voy a copiar, me voy al personaje.cpp y lo único que me va a faltar es decirle a quién le pertenece ese método. Okay. Quitamos este punto y coma y abrimos las llaves para crear ahí la implementación. Esto que está aquí puede quedar en una sola línea, yo lo dejo así para que ustedes lo alcancen a visualizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues cada uno de estos parámetros de la función se los vamos a asignar a los atributos del personaje. Pero si observan, cada uno de esos parámetros es el nombre o tienen el mismo nombre los atributos. Para diferenciarlos vamos a utilizar la palabra reservada this. Entonces this punto nombre, con esto estamos haciendo referencia a el atributo de la clase. ¿Okay? ¿A qué va a ser igual nombre? A el parámetro que se está recibiendo de nombre. Este nombre hace referencia a esta variable que se está recibiendo. ¿Okay? Entonces, por cada uno de los atributos vamos a asignarle lo que está recibiendo. Ok, entonces si observan todo este código, lo único que nos va a servir es para inicializar un personaje en memoria con los parámetros que estamos recibiendo. Vamos probando este constructor en el main. Entonces aquí tendremos que crear un personaje. Voy a poner p02, va a ser igual a un personaje en el cual le vamos a mandar los parámetros desde aquí. Michelle, el tipo un zombie, sigue la fuerza, vamos a ponerle 80.0, creo que es un flotante, y de salud un 70, y el punto y coma. Entonces le voy a dar enter para que lo alcancen a ver una línea. Voy a dejarlo, no me gustó ahí. Así los parámetros 80 y 70. Ok, vamos a compilar. Me salta un error. Es el mismo del anterior y justo es donde tenemos nuestro constructor. Para compilar nuestro proyecto, lo que necesitamos es configurar nuestro compilador. Cuando ejecutamos con Control Shift V,
nos aparece el conjunto de compiladores que tenemos y debemos de elegir uno y configurar uno. Entonces, para configurarlo hay que darle clic en la rondanita, la tuerquita más bien que aparece ahí, y nos va a generar un archivo de task. Busquemos dónde están los argumentos, que es la parte de args, y busquemos dónde viene esta parte de file. Ahí en file lo que vamos a hacer es meter la otra variable que se llama, hay que quitarle, le voy a quitar con todos los workspace folder, o simplemente podemos dejarlo así. Todos los archivos .cpp, compílalos. Nos regresamos al main, compilamos de nuevo y nuestra compilación debió haber sido exitosa y nos debió haber generado el ejecutable. Aquí desafortunadamente no podemos correrlo directamente con el CodeRunner porque no está configurado para compilar todos nuestros archivos. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a compilar. Una vez que terminó, ejecutar el main. Aunque aquí el main pues no va a ser nada, ¿no? Pero vamos debugueando. Entonces cerramos esta y ponemos un breakpoint aquí en el return. La intención es que cree este objeto con esta información y poder visualizar que el objeto P02 tiene esta información que le estamos mandando por el constructor. Entonces voy a debuguemos, elijamos esta opción y el compilador G++. Elegimos, bueno, vamos a ver qué pasa. A pedir mis credenciales. Estamos, ¿no? Si nos vamos acá a abrir el objeto P02, podemos ver que tiene nombre y el tipo y esas opciones a las cuales se las mandamos desde este lado, ¿no?